Estados Unidos confirma el envío de municiones de racimo a Ucrania, armas consideradas prohibidas por más de un centenar de estados. Presidente Joe Biden calificó el hecho como una decisión difícil, pero lo justificó con la necesidad de garantizar el éxito de la contraofensiva de Kiev desde Moscú. Lo ven como un gesto de desesperación de Washington. El embajador ruso en Estados Unidos advierte que con este paso solo aproxima la posibilidad de una nueva guerra mundial. Estados Unidos enviará bombas de racimo a Ucrania para ayudar a las tropas de Kiev en el frente. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el viernes el envío de miles de estas bombas como parte de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de unos $800 millones. La medida tomada por Washington ha encontrado oposición por parte de grupos humanitarios, pero también de gobiernos como por ejemplo el austríaco, quien ha mostrado su rechazo, e incluso el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues habría mostrado su oposición. Así lo expresó su portavoz en la sede precisamente de la ONU. Y por su parte, el representante ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevensi, aseguró que el envío de estas bombas solo conllevará un aumento de la tensión sobre el terreno. Por su parte, el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma Estatal de Rusia, Leonid Slutsky, afirmó que Rusia tomará inevitablemente represalias y recordó que cualquier entrega de material militar occidental sigue siendo un objetivo legítimo para los militares rusos también. Konstantin Kozasov, miembro del Consejo de la Federación de Rusia, aseguró que con su decisión, Estados Unidos mostró su disposición de matar civiles. Por su parte, el embajador de Rusia aquí en Estados Unidos, Anatoly Antonov, aseguró que el nivel de provocaciones de las autoridades estadounidenses está fuera de escala y que acerca a una nueva guerra mundial. Escuchemos ya sus palabras. La profunda implicación de Estados Unidos en el conflicto ucraniano no causaba dudas, incluso antes de las municiones de racimo, pero el nivel actual de sus provocaciones supera todos los límites, acercando a la humanidad a una nueva guerra mundial. Estados Unidos está tan obsesionado con la idea de derrotar a Rusia que no se da cuenta de la gravedad de sus acciones. Lo conducirá a un mayor número de víctimas y prolongará la agonía del régimen de Kiev también. Reaccionaron con ironía desde la Cancillería rusa con un vídeo de la ex portavoz de la Casa Blanca de Jen Psaki, donde aseguraba que el uso de bombas de racimo suponía un potencial crimen de guerras. El propio presidente norteamericano Biden ha calificado la decisión como difícil. Ahí, aseguró que se ha basado en las peticiones del Pentágono. Además, Estados Unidos ha asegurado que ha recibido por escrito garantías de Kiev de que ésta utilizará estas armas de manera responsable. Por su parte, desde el Pentágono aseguran que entrenarán a las fuerzas de Kiev para que usen este armamento de manera responsable. Lo escuchamos. Son armas mucho más eficientes porque tienen márgenes de error mucho más bajos. La mala noticia del porcentaje del 30 y 40% es que supone que muchas municiones quedarán sin estallar, como con todos los sistemas que proporcionamos a los ucranianos. No solo habrá formación, sino también entrenamiento militar. Lo cierto es que muchos apuntan a que la alta demanda de Kiev está poniendo presión sobre las reservas de munición tradicional y que es por ello que ahora se apuesta por enviar estas bombas de racimo a Ucrania. Así lo explicaban desde el Pentágono. Lo escuchamos. Queremos asegurarnos de que los ucranianos tengan suficiente artillería para mantenerse en la lucha en el marco de su actual contraofensiva y porque avanzan un poco más lentamente de lo que algunos esperaban. Los gastos de artillería son muy elevados. Hemos tomado esta decisión para garantizar que los ucranianos tengan confianza de que cuentan con lo que necesitan, pero sinceramente, también para que los rusos sepan que los ucranianos van a permanecer en el juego. Hay que recordar que, mientras un gran número de países se sumaron a un convenio que prohíbe las bombas de racimo, Ucrania, Rusia y Estados Unidos, pues bien, no forman parte de este convenio.
De hecho, varias organizaciones denuncian que ambos bandos ya han utilizado este tipo de armamento durante el conflicto en Ucrania. Para conocer más detalles sobre este tipo de armamento, quédense atentos a la siguiente información. A Estados Unidos no le importa mucho cómo Kiev empleará las armas, considera que lo único que están buscando es debilitar a Rusia, aunque sea sacrificando a Ucrania. Las diversas entregas de armamentos que se han realizado en estos últimos meses siempre han tenido la promesa de Kiev de que no iban a ser utilizados ni contra civiles ni contra territorio ruso. Y en ninguna oportunidad ha cumplido Kiev con su palabra. A Occidente yo creo que en realidad por supuesto no le interesa demasiado a Washington luego que haga quien con esto por un lado. Esto tiene que ver con una falta de municiones no que ya se han agotado. Kiev no ha logrado avanzar en su contraofensiva como se esperaba, como esperaba a Zelensky, también como esperaba Occidente y Washington. Sabe que Ucrania no va a poder derrotar a Rusia, eso ya lo saben, lo que intentan es, sin importarle por supuesto, porque se viene sacrificando. Los Estados Unidos y la OTAN vienen sacrificando a Ucrania como país, como actor político y a su población civil con la intención de debilitar a Rusia. Eso es en base lo que está pasando. Vienen sacrificando a la población, obligando a mucha gente que no quiere ir a esta guerra incluso. Ya hay población ucraniana que no quiere seguir más y que no está apoyando al gobierno ucraniano, ni a lo que está haciendo Occidente sacrificando a Ucrania como país y como actor político con la intención de debilitar, de contener a Rusia mientras Washington envía cada vez más armas a Ucrania. Esto termina beneficiando a los principales fabricantes de armamento que integran el complejo industrial militar, pero los grandes contratistas de defensa acumulan también un gran poder político, gracias a lo que se denomina puerta giratoria, un movimiento de empleados entre el sector público y el sector privado. Según un estudio, más de 600 exfuncionarios gubernamentales o militares de alto nivel pasaron a trabajar para las 20 empresas en Estados Unidos. Cada pocas semanas, el gobierno o el Congreso anuncian nuevos envíos de armas para Ucrania, una tendencia que, además de aumentar los gastos de las arcas públicas en defensa, supone sobre todo engordar los bolsillos de a quienes va dicho dinero público, las empresas contratistas. Una dinámica cada vez más común que es más bien un acuerdo en beneficio mutuo, a juzgar por lo revelado en un informe presentado por la senadora Elizabeth Warren. Dicha publicación analiza la puerta giratoria establecida entre las principales compañías contratistas de defensa y los servidores públicos. Solo en 2022 han identificado al menos 672 casos de exfuncionarios gubernamentales, oficiales militares, miembros del Congreso o personal legislativo superior que pasaron de ostentar dichos cargos o empleos a trabajar para las empresas de armas, sobre todo como gabileros. Es decir, utilizaron sus contactos y posición previa como reguladores para presionar al Congreso y al gobierno en favor de sus actuales empleadores. Esto supone que la privatización de los fondos de defensa estadounidenses vaya en aumento. Aproximadamente 55% de todo el gasto del Pentágono desde el año fiscal 2002 al 2021 ya se destinó a contratistas militares. Miles de millones de dólares que además no están ampliamente repartidos, ni fomentan la competencia. Como el propio informe destaca, casi 40% de los contratos del Pentágono acaban en manos de solo 10 corporaciones, las mismas que a su vez emplean a la mayoría de exfuncionarios gubernamentales. Boeing, por ejemplo, ha contratado a 85, Raytheon a 64 y General Electric a 60. La puerta giratoria afecta tanto a republicanos como a demócratas, y gira en ambas direcciones. Es decir, de lo público se pasa a lo privado y viceversa. Quizá el mejor ejemplo es el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, el actual Lloyd Austin. Pasó de ser miembro de la junta directiva de la empresa armamentística Reedición a dirigir el Pentágono. Antes de él, Mark Esper,
quien también salió de la misma compañía y antes de Sir Patrick Shanahan, quien previamente había sido un directivo de Boeing, como el propio informe de Warren recuerda. Ya en 1961 el presidente Eisenhower advirtió, en su discurso de despedida, que la influencia del complejo industrial militar podría poner en peligro las libertades o procesos democráticos de Estados Unidos. El abuso de la puerta giratoria entre el servicio del gobierno y el sector privado puede corromper la toma de decisiones del gobierno, recalca el estudio. Una obviedad que, en el caso de la industria armamentística, es además potencialmente mortal. Al menos 2 palestinos murieron por disparos de las fuerzas israelíes tras su entrada en Cisjordania. El ejército del país hebreo afirma que ingresó en la región para detener a los sospechosos de un ataque terrorista contra un coche policial. Esto ocurre tras la operación militar israelí a gran escala en un campamento de refugiados de Jenin que dejó 12 palestinos muertos. Desde Bogotá, enfatizan la ineficacia de la guerra antidroga impulsada por Washington. Así lo declara el canciller de Colombia en el marco de la reunión virtual convocada por Estados Unidos para fundar una coalición global contra el tráfico de opioides sintéticos. En este sentido, el alto cargo calificó los actuales métodos de lucha como obsoletos y anunció la celebración de una cumbre latinoamericana enfocada en la búsqueda de soluciones innovadoras. Como parte de este reenfoque de la política de drogas y con el fin de enfrentar las consecuencias sociales, institucionales y económicas causadas en el tejido social y ambiental de América Latina, por cuenta de un irreflexivo y caduco esquema de guerra contra las drogas. Por iniciativa del presidente Gustavo Petro, Colombia y México convocarán una cumbre latinoamericana enfocada en la promoción de la vida, la paz y el desarrollo. Mientras América Latina busca combatir el tráfico de opioides, Washington aprovecha la ocasión para aumentar su presencia militar en la región. En particular, se informa de un proyecto de ley que sugiere trasladar la supervisión de México al Comando Sur estadounidense, cuya actividad está marcada por sus actos injerencistas. Estados Unidos ha llamado a los países del mundo a formar parte de la coalición global contra el fentanilo. Se trata de una potente droga, incluso más fuerte que la heroína, fabricada por los cárteles mexicanos. Por tanto, México formó parte de la reunión convocada por Estados Unidos para sentar las bases de la coalición internacional. Mientras tanto, China no estuvo en este encuentro de más de 80 países. Washington, por su lado, tiene una estrategia para enfrentar el avance de esta droga. En el Congreso de Estados Unidos, los republicanos están tratando de otorgar la autoridad al Comando Sur sobre las relaciones militares con México, que actualmente se encuentra dentro de la jurisdicción del Comando Norte. Estados Unidos esperan que pueda desempeñar un papel más activo en la represión del tráfico del fentanilo, sobre todo por la experiencia del Comando Sur de Estados Unidos en sus operaciones internacionales. Todo esto ocurre en un contexto cuando en América Latina se produce más cocaína que nunca, mientras los cultivos de hoja de coca se siguen expandiendo. Además, los cárteles han extendido sus tentáculos más lejos que nunca. Y frente a todo este problema, en Estados Unidos surgió un proyecto de ley a principio de este año que quiere autorizar el uso de la fuerza militar para combatir a los cárteles mexicanos. Esto generó un fuerte rechazo del gobierno de México, puesto que lo consideran una violación a su soberanía. El propio mandatario mexicano lo calificó de intervencionista. El Comando Sur. Estados Unidos ha sido polémico por sus declaraciones y por lo que ha hecho en el pasado en la región. Recordemos las palabras de Laura Richardson. Ella aseguraba que América Latina es importante por sus recursos. El litio, por ejemplo, el petróleo, minerales y el agua. Y ahora vamos a revisar el historial. El del Comando Sur de Estados Unidos en cuanto a sus operaciones. En 1967 participaron
En el entrenamiento de las fuerzas bolivianas encargadas de la captura del Che Guevara en 89 participaron en la invasión a Panamá en 94 realizaron una intervención en Haití en defensa a la democracia. Así lo decían. En todo caso, su historial ha sido catalogado como exitoso, pero claro está, para la perspectiva de Estados Unidos todas las decisiones de Washington están encaminadas en tener mayor injerencia y mayor control sobre otros países y sus recursos. Estados Unidos a nivel global tiene una estrategia muy agresiva hacia toda la cuestión de BRICS. Tierras extrañas. En diferentes países y México no es la excepción. Creo que este cambio es multifactorial. Por una parte obedece a un elemento militar, pero también un elemento económico y de recursos, y precisamente es esa cuestión la que está analizándose dentro de estos tomadores de decisiones. En poder tener mayor injerencia respecto a ese tema y poder salvaguardar de una mejor forma esos recursos, ese acceso a recursos. Que sin embargo son de otros países, no, pero que entra dentro de esta gran estrategia o nuevos imperativos geopolíticos que tiene Estados Unidos. En Colombia el Ejército de Liberación Nacional liberó a la sargento y a sus 2 hijos menores de edad, que se encontraban secuestrados por la guerrilla. La operación fue llevada a cabo con la mediación de una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. Ante los hechos, Carlos Camargo Asís, defensor del pueblo de Colombia, sentencia que los menores deben permanecer fuera del conflicto armado. Añade que sus canales humanitarios permanecen abiertos para el regreso de quienes están en poder de grupos subversivos. Reiteramos nuestro llamado: niñas, niños y adolescentes deben quedar por fuera del conflicto armado, no tienen por qué estar involucrados en el absurdo de las hostilidades. Por ningún motivo. El respeto al derecho internacional humanitario no tiene excepciones. Desde la Defensoría del Pueblo, mantenemos abiertos nuestros canales humanitarios para mediar en la liberación de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales, sin importar la región del territorio nacional. Siempre estaremos disponibles. La liberación de la sargento y sus hijos fue un hecho destacado incluso por el presidente Gustavo Petro. La Defensoría del Pueblo afirma poner a disposición de los liberados todos los servicios para el restablecimiento pleno de sus derechos. Este contexto recordó que mantiene bajo alerta temprana al departamento de Arauca, donde ocurrió el secuestro de la militar el pasado jueves. El ministro de Defensa de Colombia había exigido al ELN muestras contundentes de paz, condenando sus recientes acciones violentas, y es que el hecho contra la suboficial fue perpetrado pese a los anuncios de la guerrilla de suspender sus operaciones ofensivas contra la fuerza pública. Recordemos que por su parte el gobierno acordó el cese al fuego bilateral con el grupo armado a partir del 3 de agosto. Y la suspensión de las acciones gubernamentales contra este desde el pasado 6 de julio. Esto según los acuerdos logrados con la guerrilla en las negociaciones en La Habana. El jefe del ejército de Venezuela presenta datos actuales de que más de 4.000 mineros ilegales abandonaron voluntariamente el Parque Nacional Yapacana. Se dice que la evacuación contribuye a la salvación de la zona forestal, que fue seriamente afectada por la extracción ilegal de oro. No obstante, se indica que no hay forma de restituir el detrimento causado por la minería irregular. El parque es considerado como una de las áreas más destruidas de la Amazonía. En la zona marítima de Sonda de Campeche, en México, 2 personas fallecieron tras una explosión en la plataforma de la petrolera Pemex. Se reporta también un desaparecido. La empresa envió 7 embarcaciones de apoyo, por lo que se evacuaron a 321 de los 328 trabajadores en la zona. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al accidente en su conferencia de prensa y envió su apoyo total al personal afectado y a los bomberos involucrados. Honduras y China inician la primera ronda de negociaciones de un tratado de libre comercio.
El gobierno hondureño asegura que la nación puede aprender mucho de la experiencia china en cuanto a las políticas sociales. Tegucigalpa indica que debería aprovecharse de todas las ventajas que tiene Honduras. Puede aprender mucho de China en cuanto a las políticas que han permitido sacar de la pobreza a sus ciudadanos y convertir a China en potencia mundial. Corea. Yo creo que Honduras debe aprovechar al máximo esas posibilidades que tenemos. Con un país en el centro de América que es bañado por ambos océanos, y yo creo que esas posibilidades las debemos explotar al máximo, aunque la diferencia. En el curso del diálogo, Honduras propuso a China la construcción de un ferrocarril interoceánico que una sus costas al Pacífico y al Mar Caribe, según un representante hondureño. La delegación china mostró interés en el proyecto con una inversión aproximada de $20.000 millones y un plazo de 15 años. Destaca que la negociación para un tratado de libre comercio marca un nuevo hito. Los acercamientos bilaterales. Tegucigalpa estableció las relaciones diplomáticas con Pekín. En marzo, tras reconocer el principio de una sola China y romper contactos oficiales con Taiwán. Y Colombia sufre una situación de crisis alimentaria, así lo demuestra un informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y es que según los datos, en el año 2022, más de 15 millones de personas padecieron de inseguridad alimentaria moderada o grave. En términos porcentuales, esto representa más del 30% de la población. Entre los factores de la crisis se encuentra el empleo informal, los problemas agrícolas y la crisis humanitaria que vive la nación. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE incorporó la escala de experiencia de inseguridad alimentaria dentro de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2022, poniendo en evidencia que de 100 hogares colombianos 28 tuvieron menos acceso a una alimentación digna durante el año pasado. Esto en términos porcentuales significa que cerca de 6% no comió en todo un día. Más del 21% tuvo que saltarse el desayuno, el almuerzo o la cena. 38% repitió el mismo alimento, mientras que casi 43% durante 12 meses tuvo una preocupación constante por no tener suficientes alimentos. Diana Carolina Sandoval especializa en economía y en gestión de la salud pública de la Universidad Manuela Beltrán. Profundiza en las razones de esos resultados: la falta de empleo y el empleo informal afecta negativamente a las poblaciones y su capacidad de adquisición de alimentos, lo que lleva a una inseguridad alimentaria importante. Los desastres naturales. Las prácticas agrícolas inadecuadas. Estamos hablando que en Colombia tenemos más o menos 11 millones de hectáreas productivas, pero no trabajamos sino como 36 millones de hectáreas en nuestra tierra, y esto quiere decir que la producción no está cubriendo las necesidades alimentarias de toda la población. Y si hablamos de los conflictos y las crisis humanitarias, pues estos conflictos armados han dejado un montón de personas, ya sea desmovilizados, o personas que han tenido que salir de sus tierras con dificultades económicas importantes. Casi la población de Ciudad de México come menos de 3 comidas al día. Y más de 2.600.000 no tienen nada que comer. Las comunidades indígenas y afrodescendientes estos grupos étnicos sobre todo son las poblaciones más vulnerables debido a la discriminación, la exclusión social que tiene nuestro país y la falta de acceso a tierras de sus recursos no naturales. Acá tenemos bastante población que ha sufrido pérdida de territorios tradicionales, falta oportunidades económicas adecuadas, y esto pues dificulta el acceso a los alimentos nutritivos. También el DANE pone en evidencia que aquellos hogares colombianos que cuentan con un solo proveedor, es decir, 33 de cada 100 familias, solo es que con mayor frecuencia ven sus neveras vacías. Asimismo, la brecha de género profundiza aún más la crisis en los alimentos.
Ya que en contraste de las casas donde el sustento alimentario lo lleva una mujer, la cifra se reduce cuando hay un hombre pasando de 31 a 26. La situación de inseguridad alimentaria, y aún más grave, es en las viviendas encabezadas por miembros de poblaciones étnicas en donde la inseguridad alimentaria es grave. Por último, Sandoval propone qué hacer para mitigar esta crisis. Este problema se puede atender desde diferentes perspectivas y desde diferentes ejes. Ejes los más importantes. Estamos hablando desde el área de la gobernanza con políticos o con políticas y programas de seguridad alimentaria. Actualmente nuestro país tiene ciertos programas de seguridad alimentaria como son el PA, que es el Plan de Atención Alimentaria en los colegios, que les brindan el desayuno, el almuerzo y alguna merienda a los niños. Tenemos programas de alimentación para mujeres embarazadas y adultos mayores en población en condición de vulnerabilidad, y tenemos otros programas que tratan de incluir los alimentos necesarios para estas poblaciones, que ya las había mencionado antes. Sin embargo, es fundamental implementar más políticas y programas que rompan un poco las barreras frente al acceso a los servicios, frente a la movilización de las personas para que puedan tener el acceso a la alimentación y a las poblaciones más impactadas con los cambios climáticos. Un quehacer que debe empezar desde ya. Un paso por parte del gobierno puede ser la declaración de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Según el DANE, es el departamento con más altos índices de inseguridad alimentaria, seguido por Sucre, Atlántico, Magdalena y Chocó, que como si fuera poco, pues son los departamentos más golpeados por la violencia en Colombia. No, 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 no.